pregunta máis obvia xa me pido yo, vale? Sí, vale. Por que este espectáculo? Bueno, contovos, Alfonso é profesor na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. Podría estar facendo o que quixera, vale? Podría estar no país que quixeras, podría estar... Pero decidiu quedar aquí, poder formar alumnado na especialidade de interpretación xestual. E agora un espectáculo. De onde surdiu? De onde surdiu? Como... Sí. ¿Qué te motivou a isto? Bueno, antes de nada dar las gracias a Alex y a Irene por acogerme aquí en esta su casa y bueno, en todo momento me han apoyado y me he sentido aquí siempre muy respaldado, muy confortado y bueno, por darles las gracias a Alex. Este espectáculo surge, bueno, el año pasado estaba de excedencia viviendo en Berlín y bueno, pues decidí, un poco en mis circunstancias personales, pues me llevaron a intentar expresar, ¿no?, una obra que tuviese que ver con una ruptura emocional y con los vericuetos que tiene a veces la vida, ¿no?, de encuentros y desencuentros. Entonces, pues allí estrené en una sala, en Eden Studios, que es una sala que está muy bien de danza en el centro de la ciudad, pues estrené este espectáculo en una versión que era en inglés y mucho más sencillo. Entonces funcionó muy bien y desde entonces empecé a trabajar y un poco para articular el juguete teatral, el juguete dramatúrgico, ¿no?, cómo se hila, los personajes, qué pasa cuando se van, los cambios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es una pieza un poco laboriosa, un poco así, un poco artesanal, que requiere repensar mucho. Entonces surge un poco en ese momento. Y después ya aquí en Galicia, pues en un momento dado necesitaba un sitio para probar los nuevos gags, cómo estaban funcionando, y Grávida me ayudó mucho, me apoyó, y entonces generamos aquí un encuentro desenfadado donde invitaron a algunos amigos de confianza de la casa. Entonces probamos también un ensayo abierto para ver qué funcionaba, qué no. Yo muchas veces me guío por el oído, ¿no?, a ver dónde se capta la atención, dónde baja, dónde funciona esa broma, dónde no. Entonces ahí volvimos otra vez al taller a ajustar piezas y nada, en junio estuvimos en la Sala Ártica, aquí en Vigo, 2 semanas, y bueno, y después de esto pues tenemos otras funciones ya previstas en Madrid y en otros sitios, pero bueno, la verdad es que lo hemos ya baqueteado un poquito el espectáculo para ver qué tal funcionaba, y de ahí surgió de este periplo. Siguientes funcións tes en Madrid? Sí, estamos ahí en Madrid, tenemos ya en un par de salas así hablado y bueno, cuando esté todo confirmado y la fecha cerrada, os lo haremos saber. Sí. Veña, preguntas? Bueno, aproveita que estás, fálanos do teu libro, non? Supoño que viñeche aquí a falar do teu libro. Así que aproveita. Sí, señor. Bueno, pues nada, esto es un manual de entrenamiento actoral. Entonces, bueno, pues hace unos años escribí una tesis doctoral y claro, que era como un poco densa en cuanto al armazón crítico, ¿no? Ya sabéis cómo son las tesis. Entonces hay una parte que tenía que ver con una propuesta metodológica, entonces decidí seguir trabajando en esa parte para hacerla un poco un libro más divulgativo. Entonces es un libro técnico, en el sentido de que no es una novela que no te dejen encima de la mesita de casa y acudes a él y lees un rato, no va por ahí los tiros. Es un libro, digamos, en el sentido es técnico. Entonces son 12 unidades didácticas en las que reflexiono sobre qué es el entrenamiento de un actor, qué principios debe abordar, cómo se expande la conciencia corporal, el alineamiento de la columna, cómo trabajar primero la neutralidad desde un punto de vista pedagógico para después poder incorporar personajes, pero luego regresar a la neutralidad siempre, cómo se mejora la presencia en escena, cómo articular el cuerpo, intensidad muscular, tempo-ritmo en escena, respiración, imaginación, improvisación. Son 12 unidades didácticas en las que reflexiono y doy consejos tanto para actores como para profesores, como para directores. Y bueno, no hace falta leerlo de lado a lado, alguien puede acudir bueno, la presencia, cómo se mejora la presencia en escena, y leer un poco sobre ese capítulo. Entonces, bueno, es un libro que ganó un concurso de investigación, entonces fue publicado por la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramática de Madrid, con una editorial con la que ellos tienen un acuerdo, Antígona, y bueno, atrás tiene algunas críticas buenas de así académicos de universidades como Exeter y sitios de estos, que leyeron la primera versión, que estaba también en inglés,
Y después, fíjate, primero estaba y luego lo tradujimos. Y entonces, bueno, pues ahora está aquí, más que nada para la gente con la que trabajo, con la que hemos hecho cursos, con la que hacemos proyectos, pues yo pienso que puede ser un territorio de vocabulario también, para hablar de algunas cosas directamente, saber a dónde acudir. Pienso que en ese sentido es práctico. Y porque en nuestro país carecemos de una tradición de metodologías de entrenamiento actoral. Fíjate, hemos tenido grandísimos actores en todos los tiempos y grandes dramaturgos y grandes directores. Pero en cuanto a metodólogos de teatro, un metodólogo es alguien que ha sistematizado una forma de trabajar. Pues el más famoso es Stanislavski, ¿no? El ruso. Y después ese método se llevó a Estados Unidos y ahí hicieron, pues, Lee Strasberg hizo el Actors Studio y de ahí pues salieron grandes actores, Marilyn Monroe y James Dean y toda esta gente, ¿no? Y después los franceses también tienen pues a Jacques Lecoq, a Copeau, tienen ahí sus metodólogos, los ingleses también, en Italia pues tienen mucha tradición también, pero fíjate, en España como que no teníamos metodólogos que sistematizasen una forma de trabajar, entonces me parecía que cubría un hueco que yo mismo echaba de menos. Entonces, debido un poco a mis inquietudes en el teatro, y yo intenté, siempre he vivido de becas durante muchos años, como cualquier persona que haga un doctorado y que intente dedicarse un poco a la investigación y al teatro, fíjate que hay dos terrenos, investigación y teatro, tienes todas las bazas, vamos. Y entonces, pues he vivido de becas muchos años, hasta que ya empecé a ser profesor y estabilicé un poco, y durante todo ese tiempo mi única obsesión era formarme. Entonces trabajaba y al mismo tiempo me iba, cuando tenía un poco de dinero, en lugar de meterme en una hipoteca o de comprarme un coche bueno o esas cosas, nada. Yo me iba a hacer un curso a Italia con Antonio Fava o a Londres con una escuela de mimo, etcétera, etcétera, y ahí me gastaba todos los ahorros. Entonces, después de un tiempo, yo llegué a pensar, digo, bueno, a ver, me he formado en mimo, me he formado en interpretación, me he formado en máscara y comedia del arte, me he formado en danza buto, que es una tradición japonesa. Digo, ¿y esto cómo se articula? Yo a la hora de enseñar a un actor a cómo funcionar encima del escenario, ¿por dónde empiezo? Si es que son técnicas muy diversas que a veces incluso hasta se contraponen los principios. Entonces, debido a que yo mismo estaba conflictuado como metodólogo de teatro, por eso empecé a hacer esta investigación. Es un poco una necesidad de cómo facilitar a las personas que comprendan que hay distintos sistemas de entrenamiento, que algunos parten de lo psicológico hacia lo físico, otros de lo físico a lo psicológico, pero en el fondo se habla un poco de lo mismo, ¿no? Había un enciclopedista francés que se llamaba Diderot y él escribió La paradoja del comediante. Y todo es una reflexión para decir si el actor debe trabajar de hacia afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Y entonces esto viene a ser un poco, ¿qué es antes? ¿La gallina o el huevo, la gallina? En el fondo está muy relacionado, ¿no? Todos sabemos que cuando uno adopta una postura física hay algo que el cuerpo toma los síntomas, ¿no? de lo que está sucediendo. Si uno saca un cuerpo erguido, pues rápidamente uno se siente de esa forma, ¿no? Una persona deprimida tiene unos síntomas físicos muy evidentes, entonces el cuerpo tiene una cierta verdad, ¿no? El cuerpo no puede mentir. La palabra a veces podemos ahí maquillarla, podemos incluso llegar a creérnosla, pero en el cuerpo es muy difícil engañarle, ¿no? Cuando uno está nervioso se altera el pulso cardíaco, afecta la respiración, las mejillas se enrojecen, la pupila se dilata. Hay una serie de cosas físicas que no podemos detener. ¿Cómo detengo que mi cuerpo acelere su pulso? Entonces el cuerpo no miente en ese caso. Entonces un poco me apetecía abordar una metodología que se llama el entrenamiento psicofísico, el camino del actor a través de un entrenamiento psicofísico, psique, la mente y físico, lo cuerpo. ¿Cómo está este vínculo? Porque claro, durante mucho tiempo había una dualidad que se pensaba que el cuerpo era una cosa y que la mente era otra. Incluso muchos sistemas de entrenamiento como el ballet domestican el cuerpo, lo esclavizan, ¿no? Uno es el maestro, que es la mente, y otro es el cuerpo, que es el esclavo, y entonces le das látigos para que haga lo que tú quieres hacer. Entonces objetualizas el cuerpo un poco para que llegue a estirar como tú quieras y responde a un canon, ¿no? El demi-plié se hace así y un arabés se hace así, y la personalidad nos da igual. María, Antonia y Luisa tienen que hacer el demi-plié exactamente igual. No es que mi personalidad me pide que... No, es así. Entonces esos sistemas, digamos que esclavizan un poco el cuerpo. A mí me interesaba un poco cómo expandir desde la mente, por eso hay un capítulo sobre conciencia corporal, cómo cuando empezamos a sentir y me muevo desde la sensibilidad corporal, hay algo que se expande muchísimo. Y tiene que ver también un poco con cómo trabajar. Bueno, hoy en día el mindfulness también nos habla un poco de esto, ¿no? Cómo la mente, habitamos la mente para estar presentes en este momento. Y cuando uno empieza a trabajar desde la respiración,
para estar presente, para que tu movimiento sea orgánico, para que esté desbloqueado, para que sientas, ¿no? El cuerpo tiene mucha información que darnos y de hecho cuando alguno de mis alumnos tiene una lesión, trabajamos de nuevo desde ahí. Entonces en lugar de exigir que el cuerpo haga este resultado, vamos a la contra. Entonces vemos a ver qué te está diciendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de lesión? Muchas veces el cuerpo tiene símbolos, ¿no? Cada parte del cuerpo es simbólica de otras muchas, ¿no? Las manos son la acción, la cabeza es el pensamiento, la razón, el pecho son las emociones, el corazón, aquí están los impulsos, el hambre, los impulsos de la pelvis, sexuales, etcétera, etcétera, los pies para caminar, para sustentarnos, el apoyo. Cada parte tiene algo simbólico. De todo esto también hablo, de alguna forma, en el libro y cómo trabajar desde ahí, desde la observación del cuerpo primero, para después llegar a grabar memorias. Porque el cuerpo también tiene una cosa que es una memoria corporal. Es decir, hemos grabado distintas capas que han sido socializadas. Es decir, está la idea esta, ¿no? Del siglo XIX, cuando se hablaba, Rousseau y estos filósofos hablaban del enfant sauvage, del niño salvaje. Decían, si un hombre nace en la naturaleza y crece solo, sin ser socializado, ¿cómo se movería? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo serían sus gestos? Porque serían muy distintos de los nuestros. Claro, la mimesis hace que de nuestros padres o de nuestros profesores adquiramos muchas cosas, ¿no? O estemos a veces coartados de qué hacer en público, qué se dice y qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vamos grabando memorias que muchas veces una memoria corporal no es más que un hábito que responde a una eficiencia, ¿no? Una eficacia. Entonces, para coger un vaso, yo ahora mismo estoy empleando la tensión justa en mi mano, porque si usase más tensión sería totalmente improductivo, ¿no? Y se rompería la copa o me haría daño en la mano, o si tuviese menos se me caería la copa al suelo. Esto es un pequeño ejemplo de cómo la tensión muscular está siendo condicionada por una memoria muscular que todo, ¿no? La forma en la que nos sentamos, la forma en la que movemos los labios para hablar, tantas actividades que hacemos. Los partos en las distintas culturas. En algunas tribus de África el parto es muy distinto en cuanto a la postura, ¿no? Se pare a 4 patas o en distintas posturas, ¿no? Entonces, cada cultura ha generado sus hábitos de eficacia, de cómo se hacen las cosas, o cómo se come, qué es educado y qué no es educado. Todo eso son memorias corporales, algunas veces sociales, otras veces son genéticas, ¿no? Las cosas que marcan estas pautas. Entonces, en el entrenamiento de un actor, lo primero que reconozco es eso, que dependiendo de qué tipo de actor queramos, hay que grabar un tipo de memorias u otras. ¿Y cómo se graban? Pues por la fuerza, ¿no? Como hablaba antes de la danza clásica, no la contemporánea, que tiene otros principios, o muchas veces el entrenamiento, cuando mis alumnos van al gimnasio, ¿no? Y vienen así como inflados, con un bíceps y tal, unos pectorales, y yo les digo, bueno, en realidad, claro, lo que estás haciendo es grabas un recorrido muy concreto de ese músculo, estás inflando el bíceps, pero la tensión es constante y no tiene mucha amplitud articular, es siempre repetitiva esa acción. Y muchas veces la gente incluso está viendo en la pantalla, están caminando en la cinta y están viendo un videoclip de Madonna. Entonces la mente no está dentro del cuerpo y no estás expandiendo tu conciencia corporal. Todo ese tipo de memoria que estás grabando es improductiva, porque lo que necesitas es que el cuerpo sea totalmente disponible, que esté abierto ante estímulos externos que son cambiantes. Para eso es mucho mejor correr en el campo, porque el circuito va cambiando continuamente, la adaptación, etcétera, etcétera, mantiene la mente alerta, activa en ese momento. Entonces el tipo de entrenamiento que yo propongo tiene mucho que ver con sacar desafíos continuos al actor, tanto físicos como creativos, como con el equilibrio, con una serie de principios, ¿no? En escena, cómo se equilibra el escenario, cómo se improvisa a través de ideas para que sea una mente continuamente creativa, improvisadora, inventiva continuamente. Entonces, pues abordo todo esto a partir de 12 unidades didácticas que, más que dar una metodología cerrada, que yo estaría en contra de dar una clave, ¿no? Esto es una fórmula y funciona, no se puede dar eso, pero un poco vislumbro lo que otros metodólogos en otros países han buscado, que es cómo apuntar hacia la cima de la montaña, el actor ideal, ¿no? Ahí arriba. Entonces, no seguir tanto los senderos que ellos siguieron. Stanislavski siguió un sendero, Jacques Lecoq otro, Lee Strasberg otro, y mi sendero pues tendrá que ser otro inevitablemente, porque los actores con los que trabajo son otros, en otro país, con otra cultura, en otras condiciones, en el 2017, otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pero todos apuntamos hacia arriba. Cada uno tiene que encontrar su forma de ir subiendo la montaña con sus dificultades. Entonces, lo que planteo aquí es una brújula, en realidad, este libro. Es qué se busca y por dónde se puede buscar, ¿no? Son nociones de cómo se expande la conciencia corporal. Bueno, no es tanto un manual de ejercicios cerrado, sino son principios de por ahí vas bien, por ahí no vas bien. Sigue buscando, prácticamente, en todas las unidades que hay aquí.
Así que bueno, son 170 páginas, creo que son densas. Las editoriales hoy en día como que lo comprimen, meten letra pequeña y ya lo quitan todo, entonces después de meterse esto es como un chute de un montón de información, pero lo bueno es que es muy portable, lo puedes llevar ahí en un bolso, en un autobús o en cualquier sitio, te sientas y vas ahí leyendo unas cuantas páginas, reflexionando. Esto yo creo que son libros, yo los llamo libros para rumiar un poco, porque no te lo puedes leer de lado a lado, sino que un día lees un capítulo y es un poco como la poesía. Y cuando lees poesía no la lees seguida, sino que lees un tramo, un párrafo y luego la digieres mirando hacia arriba, ¿no? Mirando al cielo o tomándote una infusión y luego vuelves otra vez y vuelves a leer el mismo párrafo y le vas dando un pozo, lo vas reflexionando. Puedes acudir a él muchas veces, ¿no? ¿Quién se cansaría de leer a Benedetti, ¿no? Pues una y otra vez lo leeríamos continuamente. Entonces, esto es un poco... yo mismo, que después de pasar todas las correcciones que tiene un libro, ¿no? Se lo pasas, los correctores de ellos te hacen sugerencias, las apruebas o no, luego el maquetador, luego el otro, y muchas veces he leído el libro y a veces encuentro cosas nuevas, de cosas que yo he escrito pero que no me acuerdo. No es que no me acuerde, sino es que parece que a veces lo ha escrito otro. Entonces llego y digo, anda, pues esto es buenísimo, que tiene que ver justamente con... ¿Y quién ha escrito esto? ¿Dónde lo vende? Voy a comprarme uno y tal. Ah, no, que lo he escrito yo. Pues a veces sí, parece escrito por otra persona, porque hay reflexiones que se pueden rumiar y seguir ahí digiriendo, y con el paso del tiempo, como estás en un sitio vital distinto, lo interpretas de una forma distinta. Así que, bueno, pues yo lo recomiendo. Luego las ilustraciones las ha hecho un muy buen amigo mío, José Piris, que fue profesor mío de mimo, discípulo de Marcel Marceau, y pues me parece que están muy bien, son muy bonitas, a carboncillo, y entonces parece como un cuaderno de estos antiguos y tal, así con sus bocetos, ¿no? Como si estuvieses en el campo y con un lapicerito y tal, te haces ahí tus bosquejos. Así que en ese sentido me parece que ha quedado bonito. Y un prólogo de un director italiano muy famoso que se llama Fabio Mangolini, que también le quiero mucho y me ha escrito un prólogo bonito. Y esto ha sido el fruto de unos cuantos años, en realidad. 170 páginas y no sé, yo creo que el día que empecé con este proyecto, no sé, igual hace más de 10 años, para que saliese esto, después de destilar y refundar. Y bueno, ya tengo otro en recámara, que espero a ver si para en el 2018 saldrá a la calle. Así que si este se llama El camino del actor, el otro se llama Los senderos del teatro físico. Entonces son otras reflexiones distintas, con compañías, con fotos, ilustro muchas compañías que hay ahora mismo en Europa trabajando y sus espectáculos y tal, es más otro tipo de libro. Sí. Y nada, y esto es, no sé, ¿qué preguntas tenéis? Si no, lo que sea, ¿cómo va? Y en vez del libro no te puedo llevar a ti a mi casa. Cuando quieras, Paco, yo encantado. Echamos un café y charlamos de lo que tú quieras, ya sabes. Mira, con respecto á obra que acabas de facer, eu seguirei falándoche sempre en galego. Veña, claro que sí. Todo iso se estáchelo en Berlín, fixéchelo en Berlín, o sea, que é unha obra completa, feita todo, pensada, argallada, preparada e todo en Berlín, non? Sí, máis ou menos. A verdade é que as pezas de teatro, vos o sabedes que sodes actores, é unha cosa moi orgánica e moi dinámica que vai sempre cambiando. Entón, a primeira versión do espectáculo que a fixemos ali por xaneiro del 2017, hai casi un ano, fíxate, pois aí era unha versión moi cortiña, de 25 minutos ou así. Entón, a esencia, o xoguete teatral estaba aí, os personajes máis ou menos, e a tramiña e tal, era a mesma. Pero despois, a base de improvisacións, claro, naquella época axudábame un director argentino, Diego, que, bueno, pues a verdade é que foi unha ayuda moi boa, porque senón eu solo é difícil, ¿no? Isto de ter a disciplina, de entrar na sala de ensayo, de ti solo, nada, somos aí un pouco, postergamos as responsabilidades, non? É como, vou tomarme un café para despois estar máis animoso, mira, vou estirar un pouco, que teño aquí a perna, vou chamar a miña nai que hai que non falo con ela, non sei canto e tal, despois acabou o tempo, non? E teño que irme a facer outra cousa. Entón, a verdade é que ter alguén que te axude un pouco a facerte de espello, non? E así xogar ao ping-pong con ele, isto funciona, non funciona e tal, é fundamental, senón... Entón, con ele traballei un mes, despois aquí en Vigo traballei con outra persoa, con Sergio Macías, que foi profesor de interpretación na ESA de Galicia, tamén traballei con ele un mes, e, bueno, pero a verdade é que vou preguntando a distintas personas, a amigos, que besan un pouco de un ensayo e sempre escoito por aquí, nunca sigo todo ao 100%. Entón me di nesto, escoito un pouco, deixo aí resogar e despois a veces o incorporo, outras veces non, un
pouco, xa sabedes como isto. Este oficio somos un pouco así. Escoitamos o que queremos e despois facemos as modificacións. Un pouco así, sí, sí. Como se fai o acento argentino en alemán? Pois mira, podes seguir facendo o acento argentino, pero co idioma alemán. E te queda moi chachi, verdad que queda moi chachi. Pues mira, este ha sido un personaje que evolucionó mucho, porque la versión original, Rodolfo Valentino, no se llamaba así, se llamaba Elvis y era un personaje de rollo Elvis Presley y así. Y entonces luego fue al venir a España y reformular ese personaje, le hice un homenaje al primer director, o al primer colaborador, a Diego, y entonces lo volqué al argentino. Pero la versión inglesa era un Elvis Presley, ese personaje, sí, así muy chulapo. Sí, sí. Más cosas, pregunten, aprovechen que hoy lo cuento todo, confieso todo. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de tu vocación? Fíjate, pues mira, yo tenía como 16, 17 años y yo nací en León. Mi madre es de Coruña, pero yo nací en León y viví hasta los 18 años en León. Entonces, pues con 17 años recién cumplidos fui a ver un espectáculo que lo traían a las afueras de la ciudad a una nave industrial. Y era de una compañía que se llamaba La Fura dels Baus. Sí, carai. Una compañía catalana muy cañera que hacían vanguardia. Pues fíjate, metían motocicletas en el escenario, el público estaba de pie en el centro, con estructuras de hierro, con pirotecnia, al rey Lear lo colgaban con un arnés hacia abajo, le echaban cubos de sangre. Bueno, aquello era una pasada, te ponía los pelos de punta, te impactaba todos los sentidos. Entonces yo vi aquello y cuando terminó el espectáculo salí y me fui caminando, y ahí viene, el camino del actor viene un poco porque ahí comenzaron mis primeros pasos. Ahí hubo algo en el que yo decidí. Recuerdo el instante, además, que yo me convertiría en un hombre de teatro. Yo que soñaba con pertenecer a un colectivo de artistas que estuviesen comprometidos con la búsqueda de un lenguaje escénico distinto, no un teatro comercial de textos, sino una cosa un poco más vanguardista, que tuviese que ver con disciplinas de cuerpo, con otra búsqueda distinta. Entonces, pues me pasé un año en el instituto que ya montábamos obras, etcétera, etcétera, y luego empecé filología hispánica y me di cuenta después de un año, nada más llegar allí, le pedí al decano de la facultad que me dejase el auditorio, entonces formé un grupo de teatro universitario y ese año escribí y dirigí como 3 o 4 obras a lo largo del año. Es decir, suspendí todas las materias. Pero desde luego el teatro... Y la pasé pipa, escribí 3 obras de teatro y hice muchos amigos, hicimos muchos estrenos, muchas cosas. Creo que solamente aprobé inglés o algo así, era un desastre. Y entonces, pues después de esto, en casa me dieron un toque de atención y dije, bueno, pues entonces voy a hacer teatro profesional. Entonces decidí irme a Madrid a hacer las pruebas de ingreso, porque antes no, estas escuelas como la SAT de Galicia o la de Asturias, la de Valladolid, la de Extremadura, no existían. Estaba Madrid, Barcelona, Sevilla y poquito más. ¿Hablamos de qué año más o menos? 98. 98. Y sí, ya tengo mis tacos, alguno estará haciendo cuentas con mis tacos. Con la cara de niño que tiene, por Dios. Sí, no, tengo 37, sí. Y entonces en aquel entonces me fui a Madrid, hice las pruebas de ingreso y dije, ostras, aquí hay textual y gestual, ¿por dónde he de ir yo? Digo, La Fura del Baus textual no es. Digo, no sé lo que será, pero textual no es. Así que me apunté a la otro y luego me di cuenta que de qué iban las materias. A lo otro, a esto de gestual, a ver qué era, porque yo creo que tampoco se tenía muy claro qué era eso, era como, pero ¿es teatro en el que no se habla? ¿O es danza? ¿O qué es eso del teatro gestual? ¿Es mimo? ¿Pero qué es el mimo? ¿Es pantomima eso? ¿O qué es eso? Entonces luego me di cuenta que había muchas cosas, es una familia muy grande donde hay mucha diversidad de disciplinas, pues puede ser desde el nuevo circo contemporáneo, o teatro de máscara, puede ser comedia del arte, puede ser mimo, puede ser performance, pueden ser muchas cosas, ¿no? El teatro gestual. Entonces por ahí sí que acerté. Y luego es un tipo de teatro muy internacional, porque tú puedes crear un espectáculo de danza, teatro, lo que sea, y llevarlo de gira a cualquier país del mundo. Entonces te abre muchas cosas, muchas puertas fuera. Entonces en ese sentido pienso que es una cosa muy buena. En la SAT de Galicia el recorrido de gestual está triunfando. Tenemos muchísimos alumnos
Es una especialidad de tercero y cuarto, es decir, de segundo ciclo. Son estudios equivalentes a grado, son 4 años de carrera. Entonces primero y segundo es común de interpretación y tercero y cuarto ya se especializan en textual o en gestual. Y en gestual es donde va la mayoría del... Fíjate, que es como la cosa más especializada, más rara, pero el grueso del grupo van allí. Claro, son números, las pruebas de ingreso aceptamos solamente a muy poquitos alumnos, me parece que son 24. Hacemos 2 grupos de 12, el primero, de 12 y de 12. Y luego en tercero pues, escogen. Y ahora mismo en tercero tenemos 2 grupos de textual que tienen 5 alumnos y 6 alumnos y un grupo de gestual que tiene 14 alumnos. Es decir, hay más alumnos en gestual que en los 2 grupos de textual juntos. Ahora mismo está triunfando mucho, hay muchas ganas de hacer un teatro nuevo, de investigar y de probar nuevos lenguajes. Supongo que el teatro físico también surge como una crisis del lenguaje, cuando las palabras no llegan para expresar lo que uno está sintiendo en ese momento. Y de ahí, igual que las vanguardias de principios del siglo XX, y surge el simbolismo, el dadaísmo, el futurismo, el expresionismo, pues es cuando las palabras ya no llegan y tienes que acudir a otra fórmula, a otro lenguaje. Yo creo que hoy en día, en estos tiempos revueltos en los que vivimos, ¿no? Donde ya las fórmulas están cambiando, y ya si antes era difícil adaptarse, ¿no? Con cualquier producto también, la gente que vende cualquier cosa se está reinventando. Los que están fabricando coches tienen que reinventarse porque ya el gasolina no puede ser, el diésel dentro de poco, o sea, tampoco puede ser. Hay que hacer otras fórmulas y cómo se hace eso no sabemos. Y cómo se posiciona en un mercado tampoco. En el teatro más que nunca no hay fórmulas. Existe gente que tiene inquietudes y que pelea por una carrera artística sabiendo que lo que hay delante es un pedregal. Donde te vas a meter es en un pedregal directamente. Entonces, gracias a gente, por ejemplo, como Alex, como Irene, que abren esta sala y se meten en algo tan loco como la madre de cualquiera diría, cómprate un piso si tienes un poco de ahorros. Y ellos compran un solar, pero para hacer una sala alternativa. Un espacio donde la gente pueda venir, hacer cursos, decir cosas, ¿no? A la gente, conectar con la comunidad, organizar cualquier tipo de encuentro aquí social. Entonces esto es totalmente loable, que se produzca esto. Las artes son muy difíciles hoy en día, más que cualquier otra profesión. Alguien que hace derecho, ya sabemos que no tiene futuro. Pero hablamos sobre todo en España. O sea, Sí. me refiero que es que en España este Sí. tema es, o Sí. sea, ¿a qué te dedicas? Sí, pero ¿de qué comes? O sea, yo soy cantante, sí, pero me refiero a que en qué trabajas. O sea, no valoran el que puedas dedicarte a eso. Claro, justo, sí, es muy difícil. De hecho, nos lo tenemos que inventar. Yo cuando llegué a Galicia, y vine a Galicia decidido, yo estaba viviendo en Londres, ya llevaba unos cuantos años allí, hice mi máster, estaba allí trabajando, dando clases, y mi madre es de Coruña, entonces abrieron aquí la Escuela de Arte Dramático al principio del todo, y yo eché los papeles pensando que no me iban a coger. Dije, yo lo he hecho y algún año sonará la flauta, estaré por ahí en la lista y me quedo tranquilo. Pues no, quedé bien y me llamaron y dijo, pues ahora que tengo un trabajo en serio tendré que cogerlo. Yo que estaba haciendo el chipritifláutico por ahí por Londres, pues venga, a trabajar. Te despistas, este país te pone a trabajar, hay que tener mucho cuidado. Y entonces vine y me encontré lo mismo, me encontré con que había mucha gente luchando por un tipo de teatro, pero que al mismo tiempo no había industria, no había un tejido industrial, ¿no? Así como, fíjate, si lo comparamos con otras ciudades como en Londres, donde no sé cuántos teatros puede tener 200, 300 teatros profesionales, con algunos de estos barrocos que tienen capacidad para 1000, 2000 personas, ¿no? Donde están los musicales, el Fantasma de la Ópera, el Rey León, estos musicales tal, pues entra muchísima gente ahí y se llenan las entradas. Y las entradas cuestan 80 libras, 120 euros. Y la gente va, y va 1 y 2 veces a la semana, y es algo habitual para ellos, ¿no? Es algo que hay que hacer, porque luego hablan en una cena, si no has visto el Fantasma de la Ópera, es que quedas mal, ¿no? Entonces tienes que ver estas cosas. La gente tiene un gusto por la cultura. Aquí también, pero teníamos que generar todavía un tejido. Entonces llegué a Vigo y dije, pero si apenas hay salas, y las pocas salas están luchando por mantenerse abiertas, ¿no? Entonces fíjate, yo creo que hoy al venir aquí estáis votando de alguna manera, porque también cuando consumimos un producto de cultura, nuestro dinero está sirviendo para fomentar cosas, ¿no? En cultura. Entonces es una labor muy importante, que estemos sensibilizados, que vayamos 1 día, 2 días a la semana a ver algo, ¿no? Puede ser un cine, puede ser un teatro, puede ser danza, puede ser una exposición, puede ser algo, porque después de todo también es la identidad, ¿no? de una ciudad, de un pueblo. Tenemos que tener cultura, porque es lo que nos hace comprender quién somos, de alguna forma. Y estos encuentros, ¿no? Ya basta de pantallas, basta de encuentros virtuales, ¿no? De whatsappearnos con gente que está muy lejos, y nos falta el contacto humano, de estar aquí, de encontrarnos. Por eso la fórmula de este espectáculo es un cuentacuentos, después de todo, porque me parece que es una fórmula de
de encontrarnos en un espacio totalmente desenfadado, donde la distancia es muy próxima entre el espectador y el actor, donde podemos vernos las caras, donde podemos interactuar, donde nos quitamos la máscara y el velo y directamente estamos aquí. Y hay un rito en todo esto, ¿no? Dejáis ahí fuera, os tenéis que desplazar, uno se tal, coge el coche o va caminando, compra una entrada, que luego te la rompen, ¿no? Como decía el otro, joder, macho, llevo 3 entradas, siempre que voy a la puerta del cine hay un tío así grande que me rompe la entrada y tengo que volver a por otra. No, aquí, pues eso, coges una. Hay un rito, ¿no? Hay algo ceremonial que llegas y entras, te sientas, se bajan las luces, estás a oscuras, no estás en el salón de tu casa, estás en otro sitio. Entonces hay algo ritual en todo esto. Y hoy más que nunca necesitamos un espacio un poco ritual, un espacio de encuentro para romper el mundo digital deshumanizado. Así que, bueno, por eso viene un formato así, de cuentacuentos. Y la educación supongo también, ¿no? Que es algo que aquí en España no se invierte demasiado. Me refiero, en otros países sí que, yo qué sé, mis sobrinos son americanos y ellos desde el principio están dando clases, o sea, de baile, de todas las disciplinas así artísticas, un poco para que tengan una base. Sí. Claro, luego lo que pasa es que el que se quiere dedicar de manera vocacional ya tiene una base, no llega con 20 años sin haber hecho nunca nada. Sí. Y aquí en España es un poquito... Fíjate, es muy... ¿Cómo te llamas? Carol. Carol. Mira, lo que estás diciendo es fantástico, porque justamente yo creo que hemos pasado a un punto en el que las sociedades dependiendo si es un país muy desarrollado, como los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, o países con menos recursos, en ambos están, sí, en contacto con un tipo de educación muy directa con el cuerpo, ¿no? Los países desarrollados han hecho de ello un negocio, lo cual a veces a mí me pone los pelos de punta a dónde podemos llegar, ¿no? En Inglaterra, pues estudiar un año en una universidad son 9.000 libras, en Estados Unidos estar un año en Princeton, en Harvard, en cualquiera de estos son 50 y pico mil dólares, 60 y pico mil dólares, no sé si el cuatrimestre o el curso entero, una pasada, ¿no? Entonces, esto hace algo muy elitista, llegar a educar, y tienen grandes universidades, el conocimiento está allí, ¿eh? Hay libros y hay profesores brillantes, absolutamente, es genial aquello. Pero yo me pregunto, ¿por qué hemos instrumentalizado tanto la educación, ¿no? Luego, por otra parte, cuando voy a países que no están tan desarrollados, ¿no? Hace unos meses estaba en el Himalaya haciendo una expedición ahí arriba, la Annapurna, y veía a esa gente y están conectados con sus manifestaciones musicales, ¿no? Hay algo que cuando tocan y cantan y mueven su cuerpo con esos ritmos, que no han necesitado ir a un gran taller, un workshop, un curso magnífico, pero ellos se mueven porque están conectados con esto, como los pueblos en África, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que nos hace falta es la comunidad, encontrarnos y bailar juntos, y tener un espacio de encuentro donde nos movamos y donde hagamos música y donde cantemos de nuevo juntos, porque hoy en día la gente no sabe cantar, no sabe bailar. Sí saben bailar en una discoteca, sí se toman 3 copas, o si se toman sustancias, ¿no? Pero ¿por qué su cuerpo no está habituado a moverse de forma armónica, ¿no? Con la música? Pues es una gran pregunta. Nietzsche decía, enséñame cómo baila un pueblo y te diré si está enfermo. Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como hoy en día la gente baila máquina, ¿no? Baila aquí un poco, ¿no? Pero no baila aquí, no sé, la columna, la pelvis, otra cosa, ¿no? Los pies en el suelo, ¿cuál es el contacto? O los hombres, baila un hombre, bueno, a ver, estoy generalizando, pero baila un chico de 26 años y los amigos, mira cómo baila, mira, y se ríen. Sí. Te vas al Caribe o cualquier sitio y el que no baila, es que no, o sea, es como, ¿cómo no vas a saber bailar, hombre? Si es que tienes que... Claro. Y aquí no, aquí es al revés, ¿no? Nos vemos un poquito del que... Sí, nos da vergüenza un poco. Hemos sido condicionados de tal forma que el cuerpo lo vestimos para cubrirlo, muchas veces lo negamos como una expresión natural. A veces, a lo mejor puede haber un desnudo en una obra artística, una obra de arte, donde es algo muy natural, es algo muy bello. Lo primero por lo que sentimos admiración es por la belleza del cuerpo humano. Pero luego a veces hay una mirada que hace ver algo sucio en ello. Por ejemplo, la moral norteamericana tiene mucho de esta doble cosa. Por una parte, es un país donde pronto pueden censurar que aparezca un pecho no sé cómo, y es el país que más porno produce y consume del mundo. Entonces está la doble cosa esta, ¿no? Sí, yo creo que habría que ver las cosas con más naturalidad, sobre todo el cuerpo humano, y tomar contacto con él. Y desde los niños, ¿no? Educarles para que bailen y para que canten de forma natural, ¿no? Y que no se sientan avergonzados porque ¿qué estás haciendo cantando? Y tal. Luego en la
adolescencia se pasa un tramo muy malo porque uno... Es un momento peor, Sí. ¿no? La adolescencia. Claro, tu cuerpo está cambiando, no estás muy cómodo con él, tu voz está cambiando, a la hora de cantar tampoco estás cómodo, te avergüenzas un poco con estos cambios, la ropa que llevas, tal. Entonces ahí se pasa una crisis en la cual yo creo que en este país nos quedamos instalados, en los miedos que nos grabamos, esos prejuicios durante la adolescencia se quedan ya ahí. Yo creo que también, Pues sí, somos sí, un sí. país de adolescentes. Sí, Titular del tal periódico. cual. De Bueno, verdad. teño que dar un pouco final a coloquio oficial, vale? Sí. Pero non vos preocupedes porque seguin os corrillos, vale? Podes tomar algo tranquilamente, incluso uns pinchiños se queredes.